Great to be together this morning. Es genial estar todos aquí esta mañana. Buenos días a todos. My name is Valdur Koha. Mi nombre es Baldur Koha. I speak with a German accent Y bueno, yo tengo un acento alemán because I grew up in Germany. porque obviamente yo me crié en Alemania. Unfortunately, I don't speak Spanish. I'm so sorry. Y bueno, por desgracia no hablo español, así que lo siento. But Carlos will translate and fix all my mistakes. Pero Carlos va a traducir y corregir todos mis errores. It is good to be back in Madrid. I have been here many times. Y es genial estar aquí de vuelta en Madrid. Ya he estado yo aquí antes And it's a stunning, beautiful city. y es una ciudad maravillosa. We have been here and we went to Toledo yesterday. Ayer tuvimos la oportunidad de ir a Toledo. And we had a guide and we walked through Toledo. Y bueno, pues tuvimos ahí un tour que nos llevó por todo Toledo. And then we came to this one place that was a long line. Y después llegamos a un lugar y había una cola larga. And we asked the guide, what is there? What are they all standing there for? Y le preguntamos al guía, oye, ¿pero qué hace toda esta gente haciendo esta cola tan larga? And our guide said, there is one painting in there. Y lo que dijo el guía, mira, hay una pintura dentro And they all want to see this one painting. y todo el mundo quiere ver ese cuadro. And it's a painting of El Greco. Y era uno de los cuadros o las obras artísticas del Greco. El Greco is one of my most favorite painters of all times. Y el Greco es uno de mis pintores y artistas favoritos de todas las épocas. But the line was too long. Pero la cola era demasiado larga. So I gave you a painting of El Greco this morning. Así que os he traído una All right. obra del Greco esta mañana. But let me give you an even more exciting picture, at least for me. Pero dejar que os muestre otra foto, otro cuadro más emocionante para mí. That's the Koha clan, the Koha family, Y esa es la tribu Koha, a few months ago. hace unos meses. And you can see I'm ahead of all of you in terms of age. Y como os podéis dar cuenta, yo estoy por adelantado, es decir, tengo muchísimos más años que vosotros. Because my family picture already has 3 generations. Porque en esta foto familiar hay 3 generaciones. My fantastic wife, Irene, she's here with me today, Mi esposa fabulosa Irene está aquí con nosotros, which is awesome. lo cual es increíble. We went to Boston in 1985. Fuimos a Bosnia en 1985. And we had two boys. Y pues tuvimos ahí 2 hijos. And in Boston, we became Christians in 1986. Y en Boston nos convertimos en cristianos en 1986. And we had just become Christians. And then we had another 3 boys. Y luego, después de ese periodo, tuvimos otros 3 niños. And I thought that was America. You buy one and you get 2 for free. Y claro, era un poco como Estados Unidos, ¿no? Un 2 por 1, básicamente. This is our very international family. Así que como podéis ver, somos una familia muy internacional. And of course, this is Irene's favorite picture. Y claramente esta es una de las fotos favoritas de Irene, mi These are esposa. our grandchildren. Estos son nuestros nietos. And I'm the Großvater. Y yo soy el padrino, por así decirlo. It's a good German word for granddad. Sí, es como el abuelo, el Godfather. All right, I'm showing you these pictures because I'm proud, of course, and because I want to brag about my family. Y obviamente os estoy enseñando esta foto porque me siento muy orgulloso de mi familia y quiero que todo el mundo lo sepa. But I also want to establish the fact that there are things in life that are important, and then there are things in life that are very important. Pero me gustaría utilizar esto para decir lo siguiente. Hay cosas en la vida que son importantes y otras que son muy importantes. What's important here is that my grandchildren see and remember their grandfather, their Großvater, as who? Sí, lo que es importante de esta foto es que mis nietos recuerden o sepan quién es su abuelo, su Godfather, como le dicen, And I'm saying, y que recuerden quién era.
I'm 68 years old. I don't know how long I will live. Maybe another 20 years, maybe another 10 years, maybe another 30 years. I don't know. Sí, ya tengo 68 y no sé cuánto voy a vivir. Otros 10 años, otros 5, otros 20. Es que no lo sé. No sé cuánto más voy a vivir. But the time will come and my grandchildren will only remember me because I'm not there anymore. Pero llegará el momento en el que mis nietos me tendrán que recordar porque ya no estaré entre ellos. And sometimes I ask the question, so what do you want to be remembered for? Y muchas veces me hago la pregunta de ¿por qué cosa quieres ser tú recordado? When they think Großvater, what do they think about? Cuando cuando pensamos en la palabra abuelo o Großvater, ¿qué cosa quiero que recuerden cuando eso les venga a mis nietos a la cabeza? And to help them be inspired and encouraged to follow Jesus, that's the most important thing. Y para mí, cuando ellos se acuerden de mí, lo que quiero es que se sientan inspirados, animados en seguir a Jesús, que el recuerdo de mi memoria tenga ese impacto en la vida de ellos. Eso es más importante. I became a Christian at the age of 30. Yo me convertí en cristiano a los 30 años. I want my grandchildren to become Christians earlier than that. A mí me encantaría que mis nietos se convirtiesen en cristianos mucho más temprano. And the most important thing in my mind I can do as Großvater, Y la cosa más importante que yo puedo hacer como abuelo de ellos, to help them think he was a disciple of Jesus. es que ellos realmente sepan que, mi abuelo realmente fue un discípulo, un seguidor de Jesús. Großvater was not perfect, Sí, mi abuelo no era perfecto, but Großvater wanted to please God and he wanted to be a follower of Jesus. pero mi abuelo quería agradar a Dios, quería ser un seguidor de Jesús. If I succeed in that, Si yo logro que ellos me recuerden mi memoria de ese modo, all is good. pues ya está, todo va bien. If I don't succeed in that, Y nothing is good. si fallo en eso, fallo en tener ese impacto, entonces nada está bien. And that's why I wanna talk a little bit about an element of following Christians that is maybe the most important and the most basic idea. Y a mí me gustaría hoy hablar de una de esas cosas al seguir a Jesús que es lo más elemental, lo más básico, lo más fundamental para nuestra fe. Go in your Bibles to 1 Corinthians, the book that Paul wrote, the letter that Paul wrote to the Corinthian church. Sí, vamos a ir a la carta que escribió Pablo a la iglesia de Corinto en 1 de Corintios 2. The scripture of today is in 1 Corinthians 2:15 and 16. Sí, la escritura que vamos a ver es 1 de Corintios 2, versículo del 15 al 16. 1 de Corintios, capítulo 2, versículo 15 al 16. The person with the Spirit makes judgments about all things, but such a person is not subject to merely human judgments. For who has known the mind of the Lord as to instruct him? And then he says, but we have the mind of Christ. Sí. En cambio, el que es espiritual lo juzga todo, aunque él mismo no está sujeto al juicio de nadie, porque ¿quién ha conocido la mente del Señor para que pueda instruirlo? Nosotros, por nuestra parte, tenemos la mente de Cristo. The way how God made us is he has given us a mind which is our ability to think. Y si ves cómo Dios ha diseñado al ser humano, es que nos ha dado una mente para pensar. We have other capacities, we have feelings, and we have a heart which is the seat of the will. Y claramente tenemos otras capacidades como los sentimientos, que es la fuente de la vida, el corazón. But how we think determines everything else. Pero la manera en cómo nosotros pensamos determina todas las demás áreas. And the way God made us is we can control our thinking. Y la manera en cómo Dios nos ha diseñado o creado es que nosotros tenemos influencia sobre el modo en cómo pensamos. I cannot control my feelings, at least not all the time. Muchas veces yo no tengo la capacidad de controlar lo que siento inmediatamente. You cannot control your Tú feelings. no puedes así cambiar tus sentimientos así
Porque I cannot control my will or my heart all the time. tampoco, muy a menudo, tampoco podemos controlar nuestro corazón o nuestra voluntad. But how I think, I can learn how to control that. Pero el modo en cómo pienso sí puedo controlarlo, sí puedo entrenarlo de una determinada manera. Now let's just take a quick look at the context of this verse, because you always want to understand the context of the scripture that you're reading. Pero me gustaría que profundicemos sobre el contexto de este pasaje que acabamos de leer, que es una de las cosas cruciales a la hora de interpretar la palabra. 1 Corinthians has 16 chapters. Primera de Corintios tiene 16 capítulos. If you look at the first two chapters, and our verse is at the end of the second chapter, right? Y si tú ves los primeros dos capítulos al final, There are nine verses that are simply the greetings. hay los primeros 9 versículos que es el saludo inicial. And don't skip over that. It's incredible how Paul expresses his love, his prayers, his faith for the church. Pero ojo, no saltéis ese saludo, porque es increíble ver cómo Pablo expresa su amor, su calor hacia los discípulos en otras regiones. But then he comes and has 7 verses where he describes the problem statement, why he writes that letter. Pero luego tenemos 7 versículos siguientes en los que Pablo describe por qué está escribiendo la carta, es decir, haciendo alusión o referencia al problema en cuestión. And he's very concerned about the church in Corinth, Y está muy preocupado por la iglesia en Corinto, right? Somebody came to him and reported what's going on in Corinth. porque el contexto era que alguien se acercó a Pablo y le dijo, oye, hay problemas en Corinto. And he says, I'm hearing that you guys are divided. Y lo que Pablo dice en la carta, oye, estoy escuchando rumores de que estáis divididos, You have your favorite teachers, your favorite preachers, de que tenéis un predicador favorito o un maestro favorito. and you make a big thing about it. Y es como que hacéis de eso lo más importante. And you quarrel. Y os peleáis. And as a result, you have lots of other problems as a church. Y como resultado de esas rivalidades o disputas tenéis muchísimos otros problemas como iglesia. So let me help you out. Así que dejad que os ayude. Dejad que os ayude. He has, for the rest of chapter 1 and chapter 2, he established what I think is the theology for the whole book. Y luego, del versículo 17 del capítulo 1 hasta el capítulo 2, al final casi, establece, por así decirlo, los cimientos teológicos, es decir, las verdades bíblicas, que le va a ayudar como simiente para argumentar el resto de la carta. And what he's saying, your thinking is not right, guys. Y lo que les está diciendo a Pablo es, vuestra manera de pensar no está bien. He says, brothers and sisters, you allow the world to creep into the church and influence your thinking. Y lo que les está diciendo es, hermanos y hermanas, estáis dejando que la manera de pensar del mundo se infiltre en vuestra manera de vivir cristianamente en comunidad. And he makes a clear distinction between the thinking of God or the Holy Spirit and the thinking of the world. Y Pablo establece una diferencia muy clara entre la manera de pensar cristiana o la guía del Espíritu Santo y luego en la manera en cómo el mundo piensa sobre los temas espirituales. And this speaks to me. Y obviamente eso nos habla. My problems in my Christian life, and I had ups and downs, and my problems had to do with me not thinking clearly. Y obviamente en mi vida espiritual he tenido altibajos, pero muchas veces esos altibajos se deben a que no estoy pensando claramente de un modo espiritual. I give you one example. Por ejemplo, When I confess my sins, by the way, that's a really important thing to do. Cuando confieso mis pecados, que por cierto es una de las cosas importantes que hay que hacer, hay que confesar los pecados. The brother would say, so, Valdo, why did you do that? A veces el hermano dice, pero a ver, Baldur, ¿por qué lo has hecho? My most frequent answer, my most frequent honest answer, Y mi respuesta frecuente y honesta hacia esa pregunta is I don't know. es, no lo sé, no sé por qué lo he hecho. I'm not thinking clearly. I don't know. I don't think before I behave. No estoy pensando claramente, a veces ni siquiera pienso antes de actuar de un determinado modo. And Paul goes out of his way to describe the conflict that the Corinthian disciples have, the way they think. Y por eso Pablo se toma un especial cuidado en delinear claramente que el problema que están enfrentando en la iglesia de Corinto es que no saben cómo pensar
espiritualmente. And you got to go home and read those 2 chapters by yourself, because I don't have time to read through the whole 2 chapters, which we should do. Y de verdad que os animo que cuando lleguéis a casa leáis estos 2 capítulos, porque no me da tiempo a desempacar todo lo que hay ahí, pero es muy importante esto. He takes 2 chapters before he goes into the practicals to establish the fact that their thinking is not spiritual. It's not the way it should be. Y dedica 2 capítulos para explicarnos esto antes de ocuparse de los temas prácticos. Es decir, se dedica a ver la fuente, el porqué, lo importante, antes de hablar de haz esto, haz lo otro. And there is in the middle of this passage of theology, there is this section that is very, very deliberately crafted by Paul. Y en este pasaje, a lo largo, vemos que a la mitad del capítulo 1 hay una parte que intencionalmente está como separada, destacada de un modo que Pablo quiere que prestemos atención a esto. The way he does this, he crafts a chiasm or chiasm. Sí, la manera en cómo Pablo logra esto es a través de una figura literaria o un uso de técnica literaria que se llama quiasmo, which is a way to make a big point, to focus on the most important part of what he has to say. que en aquella época era una manera de destacar algo muy importante que tú querías decir, que se encontraba en medio. Let me quickly show you that. Dejar que os muestre esto cómo lo hace. He has the first 3 verses. He says the wise versus the foolish. That's the statement he makes. They are the wise spiritually and they're the foolish. Sí, en los 3 lo logra al principio con los 3 primeros versículos y establece una dicotomía, el sabio versus el necio, claramente. Then he says you got to hear preaching. The preaching will help you to think clearly. Luego nos dice que la predicación va a salvar a las personas, nos va a ayudar a pensar de un modo espiritual. Then he goes back and says, well, the Jews and the Greeks, they kind of think differently, and you guys are impacted by that. Y luego nos dice que los judíos y los griegos tienen una manera muy particular de buscar evidencias, de buscar respuestas hacia Dios. Then he mirrors these 3 statements again. He goes back and basically says again in verse 23, to Jews a stumbling blocks, to Greeks a folly. He goes back to that and reiterates that point. Y luego vemos que en el siguiente versículo hace una reiteración, una repetición de la misma idea de que para los judíos Jesús es una piedra de tropiezo y para los griegos es necedad. Then he mirrors his second point. Christ is power or wisdom to those who are called. He again makes the point you have to be called to think clearly. Y luego nos dice que Jesús es poder y sabiduría para aquellos que han sido llamados. And then he goes to the top, the parallel to he comes back to the wise and the weak versus the foolish and strong. Y luego vuelve a utilizar esa diferencia, esos tipos de personajes, el sabio, el débil, frente a el necio y el fuerte. Now you always have to look what's in the middle of this chiasm. Ahora bien, como veis, los temas se repiten y lo que tienes que ver es lo que se encuentra en medio de todo este quiasmo. I left half a verse out, Y yo he excluido mitad del versículo, which is the center of that sequence. que es la conexión. Nosotros predicamos a Cristo crucificado. He says, we preach Christ crucified. Sí, en medio del quiasmo dice, nosotros predicamos a Cristo crucificado. This was not a communion sermon. This was his letter to the Corinthians. Y esto era, digamos, la parte más esencial para los corintios. If you want to summarize his theology of the whole letter, Si tú quieres resumir el mensaje espiritual o la teología de Pablo de toda la carta de Corinto, Christ crucified. el resumen es Cristo It's crucificado. as simple as that. Tan simple como eso. He said a few verses further down, I have decided, I have resolved to know nothing else but Christ crucified. Y luego vemos versículos después en el que Pablo dice, he tomado la decisión de que no quiero saber nada excepto a Cristo crucificado. I have decided to think Christ crucified in everything else I'm thinking. He decidido entrenar mi manera de pensar con esta idea de Cristo crucificado en todas las cosas aplicadas a mi vida. The rest of the letter
is all about correction. Y si te das cuenta, ya el resto de la carta de Corinto ya son correcciones prácticas, cosas que cambiar. He inserts one more little line, one more little encouragement before he jumps in. Pero antes de eso, Pablo introduce una última frase animando, hablando de esto en el versículo 1. He says, brothers and sisters, you are still infants in Christ. You are still not mature. Y les dice Pablo, hermanos y hermanas, todavía sois niños en Cristo, infantiles en la fe. And then he has 13 chapters of correction. Y ya luego, después de la carta, tiene 13 capítulos llenos de correcciones. Everything, right? Y abarca todo. Supper and how to come to the service. Sí, cómo venir a la iglesia, cómo tomar el pan y el vino, cómo Divorce, casarse, divorcio, and so on, right? más y más. And then he ends with Maranatha, Lord Jesus, come. Y termina su carta diciendo Maranatha, que significa Señor, ven pronto. I don't think this was, oh, Jesus, come, it's so bad. Sí, no es como, Jesús, ven, que todo esto es un desastre. I think this was, I want to wait for Jesus. I can't wait for Jesus to come. Sino que era más una actitud de, qué ganas tengo de que venga Jesús. I want him to come now. Quiero que venga ya. That was Paul's overriding desire. Y ese era el deseo que permeaba, que invadía todo el ser de Pablo. So what does this mean for us today? Pero ¿qué significa todo esto para nosotros hoy? How we think makes the biggest difference in how we live. La manera en cómo pensamos es lo que afecta de un mayor modo la manera en cómo vivimos. The number one mistake that I make as a Christian is simply wrong thinking. Y el primer error que yo cometo como cristiano a menudo es un pensar equivocadamente sobre las cosas. Thinking how Valdo thinks when he grew up or what he learned or what he wants to do. Sí, la manera en cómo pensamos lo que va a suceder o cómo vamos a crecer, etc. Or being influenced by what I see on the internet or in my social media or wherever I'm looking for answers. Sí, podemos ser influidos de ese modo correcto por Dios a pensar de un modo mejor, o podemos ser influidos por las redes sociales, lo que vemos online, de cómo tenemos que pensar. See, the mind of Christ, I think Paul picks that theme or that term very deliberately. Y yo creo que cuando Pablo menciona la frase la mente de Cristo, sí que Pablo como que eligió esa frase de un modo muy intencional, como que no fue accidente que lo utilizase así. He doesn't say, like we sometimes say, what would Jesus do? Él no necesariamente dice, como muchas veces nosotros a veces hacemos esto, de ¿qué es lo que haría Jesús? No lo dice exactamente así él. He says, how would Jesus think? Sino más bien, no tanto qué Jesús haría, sino que Pablo enfatiza más cómo Jesús pensaría. And why did he say Jesus crucified? Why not Jesus resurrected? ¿Y por qué dijo esto de Cristo crucificado y no, por ejemplo, Cristo resucitado? There's nothing in this passage that talks about the resurrection of Jesus. Y no hay nada de este pasaje que hable de la resurrección de Jesús. He said it again and again and again. Jesus crucified, Jesus crucified, Jesus crucified. That's all I have decided to know. Sino que todo el tiempo está repitiendo Pablo esta fórmula de no, Cristo crucificado, Cristo crucificado, Cristo crucificado. Eso es lo único que me importa. Of course, we know the answer to that question. Y nosotros sabemos la respuesta a esa pregunta. My redemption comes through Jesus crucified. Porque nuestra redención y salvación viene de Cristo crucificado. My holiness, my righteousness is because of Jesus crucified. Nuestra santidad, nuestra espiritualidad viene de Cristo crucificado. Jesus said, unless you pick up your cross and follow me, unless you die like I died, you cannot follow me. Y Cristo lo dejó claro, a menos que os neguéis a vosotros mismos, carguéis vuestra cruz como yo lo he hecho, no podéis seguirme, no podéis ser mis seguidores. I don't need to earn my salvation because Christ died for me. Ya no necesitamos ganar la salvación porque Cristo murió por mí. But if I want to follow Christ, I got to crucify myself. Pero si quiero seguir a Cristo, necesito crucificar a mí mismo. The conflicts that we have, the problems with our thinking has to do with us not wanting to crucify ourselves.
Y muchas veces los conflictos que tenemos o los problemas que atravesamos en nuestra vida se debe a que no nos queremos negar a nosotros mismos y no queremos seguir a Jesús de ese modo. And when we think right, we live right. Y cuando pensamos correctamente, vivimos correctamente. You know, life can be very complicated. Y a veces la vida está llena de complejidad, es difícil, es dura. My life as a Großvater or as a father is very complicated. Y mi vida como abuelo o como padre ha sido complicada. There are so many issues, so many problems, so many questions that my 6 children plus their spouses plus their children have. Y muchas de las preguntas que me vienen de mis 6 hijos, de sus esposas y de mis nietos todo el tiempo. Preguntas, problemas, cosas. It's utterly complicated. Y obviamente es muy complicado negar eso. For the last 20 years, I decided to do ministry. Y por los últimos 20 años de mi vida he decidido dedicarme a servir a la iglesia, al ministerio. The most complicated life you can pick. There's nothing more complicated. Y la vida sirviendo al ministerio, a la iglesia, es de las vidas más complicadas que puedes elegir. My brothers and sisters, they're all different than I am. They think different, they live different, they have different experiences. Mis hermanos y hermanas son muy distintos a mí, viven maneras distintas de vida, etcétera, etcétera. And sometimes my brain looks like this. Y a veces mi mente, mi cerebro, se ve como en esta foto, que hay un camino, otro camino, otro camino. Or like this. O a veces así, como una bifurcación, así, dos caminos distintos. This is the moment of my life where I know I have to make a decision. I go left or right. Y este es el momento de mi vida muchas veces cuando se me ponen así las cosas que tengo que tomar una decisión o izquierda o derecha. Right? I like to be this person. This is a person that has it together. He wears a suit, he has a bag, he goes, he knows what he wants. But he is on a crossroads and he sees the crossroads. A mí me gustaría muchas veces verme como este hombre, ¿verdad? Trajeado con el maletín, parece que lo tiene claro y que está enfrentando la decisión. Pero al final te das cuenta que ese hombre y yo estamos a veces en estos dos caminos y tenéis que tomar una decisión. Which job should I take? ¿Qué trabajo debería elegir? Which city should I live in? ¿En qué ciudad debería vivir? Which spouse should I marry? ¿Con qué persona me debería casar? Where should I spend my time? ¿Dónde debería concentrar mis recursos y tiempo? You and I make decisions over decisions all day long. Y el tema es que todo el día nos pasamos tomando distintas decisiones sobre And estas those cosas. decisions reflect the way we think. Y estas decisiones son expresiones o reflejan la manera en cómo pensamos. Most crossroads look more like that. Pero muchas de las bifurcaciones los caminos se ven así, más bien. It's not even clear that there is a crossroad. A veces parece que no está muy claro que haya caminos distintos. There are some tracks other people have gone. Y muchas veces te das cuenta que hay muchos caminos que otras personas han andado. And the easiest way is just to go straight, to behave as if there was no crossroad. Y muchas veces la decisión más fácil a veces es seguir recto, como si no existiesen decisiones que tomar o distintos caminos. I made a lot of mistakes not even realizing that there was a crossroad. Y yo muchas veces he tomado errores en mi vida porque ignoraba de que había otras maneras distintas de hacer las cosas. So what's the solution? Así que, ¿cuál es la solución? You know, I get to show you a couple of pictures of a young guy who was a runner. I used to be a runner many years ago. Os voy a enseñar las fotos de un joven que era un corredor. Yo también era un corredor en el pasado, hace muchos años. And to me, running helps me think about my spiritual life. Y personalmente, a mí correr me ayuda a pensar en mi vida espiritual. Running is an absolutely biblical sport. Correr es un deporte absolutamente bíblico. I didn't know that when I picked up running. Yo no sabía que eso estaba en la Biblia antes de elegir correr. Thinking like that. Yo no pensaba de ese modo. Right? But Paul said in a context of what? In a context of reaching out to a lost world. Pero Pablo utiliza la imagen de un corredor, de un atleta, cuando piensa en alcanzar o salvar a un mundo perdido. He said, I'm going to behave like a runner
in the way I discipline my life, in the way I discipline my thinking. Pablo decidió comportarse como un atleta, como un corredor. Voy a disciplinar mi cuerpo, mi manera de pensar con este objetivo claro. He says, I do everything I can do to win the prize. Yo hago todo lo que esté en mis manos para ganar el premio. And the prize is not to earn my salvation. Pero el premio no es ganar nuestra salvación, I have that. porque eso ya lo tengo. Paul had that. Pablo ya tenía eso. But he said, I don't want to be disqualified after I have preached. Pero Pablo decía, no quiero ser descalificado después de haber predicado a otros. How can I be disqualified by my preaching even? Pero incluso, ¿cómo puedo ser descalificado por mi predicación? I don't live the way I should. Porque no vivo del modo en cómo debería. And the should is a question of impact. It goes back to my grandchildren for me. Y también el tema del impacto para mí siempre me hace pensar en mis nietos. My grandchildren know exactly what motivates me after a while. Mis nietos saben exactamente lo que a mí me mueve, lo que a mí me motiva. They see what I get excited about. They see where I spend my time. Ven lo que me emociona, ven donde yo pongo mis recursos, mi tiempo. So do my friends. Así que, mis amigos, So what's the answer? Behave like a runner. comportaros como corredores, como How does atletas. a runner behave? ¿Cómo se comporta un atleta, un corredor? He trains. Entrena. Train thinking. Entrena tu pensar, tu pensamiento. I train myself to think I have not arrived. I'm 68 years old. I want to continue to train my thinking to be more like Jesus in my thinking. Sí, yo trato de entrenar mi pensamiento, mi manera de pensar para pensar más como Jesús. I have to develop habits. What does a runner do? He tenido que desarrollar también buenos hábitos. ¿Qué es lo que hace un atleta, un corredor? He runs, Corre. right? You run as much as you Sí, can. corres tanto como puedas So semanalmente. how do I train to think like Jesus, to have a mind like Jesus? Así que, ¿cómo me entreno yo a pensar del modo en cómo piensa Jesús? I think as much as I can like Jesus. I train myself to think like Jesus. Pues trato de aplicar esa manera de pensar tanto como sea posible para adoptar la mente de Jesús. A runner has a focus. That's what he wants to do. I thought about how I would sleep, how I would eat, how I would live in order to run well. Sí, y un corredor, un atleta está súper enfocado, o sea, optimiza en la manera en cómo come, cómo duerme, todo lo que hace para poder correr bien con esa meta en mente. How can my mind be more like Christ at the end of this week? Y nosotros necesitamos hacer lo mismo, enfocarnos en, cómo mi mente o mi manera de pensar puede ser más como Jesús al final de esta semana. ¿Qué puedo hacer yo para alterar eso? A runner has a coach También un corredor, un atleta tiene un entrenador, alguien who knows him well. que lo conoce bien. I had as a runner a great coach. He knew exactly my strengths and my weaknesses, and he was there to help me run better. Yo como atleta, como corredor, tenía un entrenador y me conocía súper bien, sabía exactamente lo que necesitaba, qué tenía que hacer, qué no tenía que hacer para correr mejor. Most of my life as a Christian, I had a coach. Y la gran mayoría de mi vida cristiana yo he tenido un mentor, un entrenador. Call it a disciple, call it a mentor, call it whatever you want, but have somebody who helps you to be more like Jesus, to think more like. Y le puedes llamar mentor, entrenador, discipulador, el nombre que tú quieras, pero al final la idea es tener a alguien que te pueda ayudar a pensar más como Jesús. And then imitation. Runners imitate others. Watching world-class runners run at the Olympics, that would inspire me and help me in my training. Y el último punto de esto de ser un corredor es la imitación. Muchos de los corredores se sientan a ver otros corredores o grabaciones de cómo han corrido para aprender a hacerlo mejor. We don't practice running, we practice thinking like Christ. Pero nosotros no practicamos el correr, practicamos el pensar como Cristo. The Word of God is the most natural place to immerse myself in the thinking that Jesus thinks. Pero la palabra de Dios es la manera más natural y directa de, por así decirlo, inundarte de cómo pensar como Jesús, de un modo más espiritual. A devotional, prayerful reading
of God's word. Una lectura bíblica llena de devoción, llena de oración. The use of God's word to make decisions. El uso de consultar la palabra de Dios para tomar decisiones en nuestras The vidas. use of God's word to help one another. El uso de la palabra de Dios para poder ayudarnos unos a otros. You know, what I'm hearing, what I'm listening to will impact. Las voces que escucho, las cosas que veo van a impactar el modo en cómo yo pienso. There are too many worldly voices out there that we are all exposed to. That's not healthy for our thinking. Y hay muchas voces en el mundo que están hablando y que no son espirituales y eso no es bueno para nosotros. What we listen to is how we think. Y lo que escuchamos muchas veces determina cómo pensamos sobre la And the amount of time we do that matters. Y también la cantidad de tiempo que escuchamos a ciertas voces influye y importa. I wouldn't say I don't have time for running when I've decided to be a good runner. Yo no diría, no tengo tiempo para correr después de haber decidido ser un buen corredor. You may not feel that you have the time to spend more time in the Word of God or to listening. Sí, quizás sientas que no tienes suficiente tiempo para estar en la palabra de Dios o escuchar a Dios. But unless you do that, you cannot think more like Christ. Pero a menos que realmente hagamos de eso una prioridad, no vamos a lograr pensar más como And Jesús. so I want to close with two final observations. Así que me gustaría cerrar con dos observaciones. Paul wrote, but we have the mind of Christ. That was a goal. Pero Pablo escribió, pero nosotros tenemos la mente de Cristo, como una meta a aspirar. He clearly pointed out that they didn't have quite yet the mind of Christ. Y claramente en la carta él dejó claro que los de Corinto todavía no habían desarrollado la mente de Cristo como deberían. But he didn't say we should have the mind of Christ or we will have the mind of Christ or let's have the mind of Christ. Pero él no dijo o no habló de ese problema como, deberíamos tener la mente de Cristo o ya tendremos la mente de Cristo. No habló en esos términos, He states it as a fact. sino que lo estableció como si fuese un hecho ya real. We have the mind of Te- Christ. Tenemos ya la mente de Cristo. You have the Holy Spirit within you. I have the Holy Spirit within me. I can think like Jesus. Lo habló como un hecho porque ya tú tienes el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo y eso, si nos entrenamos, podemos tener la mente de Cristo. Thank you for listening. Muchas gracias por escuchar.